Hola, en este video vamos a hablar sobre el movimiento de proyectiles. Para empezar, yo ya voy a considerar que ustedes vieron el video que hicieron introductorio Camila y Maxi, entonces si no lo vieron recomiendo que arranquen por ahí. Vamos ya entonces directo con el movimiento. A forma de repaso, este es un movimiento en el que solo actúa la fuerza gravitatoria, es decir, podemos escribir a la aceleración de esta forma. El por qué, si solo actúa la fuerza gravitatoria se puede llegar a esto, lo van a ver cuando vean dinámica, ¿tá? Pero bueno, sepan que se puede llegar a este resultado. La aceleración es menos g por el versor j. Si no saben a qué me refiero con versor, vean el video de versores, ¿sí? Pero bueno, básicamente recuerden que el versor j es hacia arriba, entonces si yo tengo menos g por j me queda un vector hacia abajo. Entonces la aceleración acá queda igual a este vector que podemos definir que sería el vector de la aceleración gravitatoria. Tengo acá como que el cuerpo se está moviendo con esta velocidad en este instante del tiempo. También. ¿Qué implica esto? Que la aceleración sea en esta dirección. Bueno, implica que la componente de la aceleración en el eje X sea 0. Y que la aceleración sea 0 significa que la velocidad no cambia, que la velocidad no cambie significa que ese movimiento en esa dirección es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? En el eje horizontal, ¿no? Y por otro lado, que esto implica que la aceleración en el eje Y sea constante, menos g. Entonces, que la aceleración sea constante implica que hay un MRUA en la dirección J, o sea, la dirección vertical. Entonces, esto nos permite analizar a cada dirección por separado y ver, bueno, justamente cada movimiento de forma separada y después juntar todo para el movimiento de proyectil. Es decir, el movimiento de proyectil se puede analizar juntando dos tipos de movimientos que ya son conocidos en una dimensión. Entonces, vamos con este dibujo de acá. De un caso de un objeto que sale con una velocidad inicial, que es esta de acá, v sub 0. Y bueno, en este dibujo se analiza qué pasa con la velocidad a medida que va avanzando el tiempo, tanto la velocidad como sus componentes. Y además aparecen acá abajo todas las componentes x de la velocidad para cada instante, y acá a la derecha las componentes y de la velocidad en cada instante. Entonces, lo primero, vamos a ir viendo lo de las componentes. Las componentes X son siempre iguales. ¿Por qué? Porque era un MRU en esta dirección. Entonces, si se fijan, todos estos vectores tienen el mismo tamaño. Y bueno, y es por eso, es porque es un MRU en esta dirección. Por otro lado, en la dirección vertical, a medida que sube, la velocidad va disminuyendo por culpa de la gravedad, o visto de forma cinemática, de que hay una aceleración hacia abajo, hasta que llega a un punto más alto, que en este caso corresponde a el instante de tiempo 2, y luego la velocidad comienza a aumentar en valor, más allá de que si uno piensa en componentes, uno podría decir que sigue disminuyendo, es decir, porque hay una componente que pasa de ser 0 a negativa, ¿sí? Entonces eso es disminuir, más allá de que el valor del módulo de la velocidad esté aumentando, ¿tá? Entonces, bueno, nos queda de esta forma el movimiento. Fíjense que en el instante en que llega al punto más alto es un instante en el que la velocidad en el eje vertical es nula, entonces la velocidad solamente está en el eje X, ¿sí? Pueden pausar si quieren y leer bien lo que dice la figura. Es sacada del libro Sierre-Semansky. Y bueno, algunas ecuaciones importantes que pueden llegar a necesitar para este movimiento. Primero, la aceleración. Ya las vimos, en X es 0, en Y es menos g. La velocidad en el eje X es un MRU, entonces la velocidad es constante, y la velocidad entonces la podemos expresar en función de las condiciones iniciales. ¿A qué condición inicial me refiero? A la velocidad inicial. Por eso es v sub 0, v sub 0 es la velocidad inicial, pero la componente x de esa velocidad. Recordemos que la componente x es, bueno, esa velocidad inicial, el módulo de la velocidad inicial por coseno del ángulo, ¿sí? ¿A qué ángulo me refiero? Me refiero a este ángulo que aparece acá. O sea, esta velocidad por coseno de este ángulo me da la componente horizontal que está apareciendo acá. Y por otro lado tenemos en el eje vertical que hay un MRUA, entonces la velocidad cambia con el tiempo. ¿Y de qué forma? Bueno, tenemos a esta velocidad inicial, ya dejo la componente en Y, menos g por t.
¿sí? Es decir, esto sería una función de primer grado, hablando de que depende del tiempo, ¿sí? Y por otro lado tenemos a la posición, que en un MRU nos queda de esta forma. Es la posición inicial más la velocidad, bueno, en este caso más que posición inicial sería la posición inicial en el eje X, más la velocidad en el eje inicial en el eje X por el tiempo. Y en el caso de la posición en el eje Y, sería la posición inicial en ese eje más la velocidad inicial en ese eje por t, menos un medio g por t cuadrado. Que si recuerdan, esto es lo que aplicaba para la posición en función de tiempo en un MRUA. Entonces, en este caso, para la posición tenemos, en el caso del MRU, una dependencia temporal lineal, es decir, aparece el tiempo sin ningún cuadrado ni nada, pero en el caso del eje vertical del MRUA tenemos una dependencia con el cuadrado del tiempo, ¿sí? Entonces, esto quedaría con una forma de parábola si graficáramos la posición Y en función de tiempo. No me refiero acá a esta parábola, ¿sí? A lo que me refiero es a que si uno hace una gráfica de Y en función de tiempo, esa gráfica le va a quedar con forma de parábola. Además, esto también es una parábola, ¿sí? Estoy hablando de dos parábolas distintas. Bueno, hay dos, o sea, uno puede hablar de estas dos parábolas en este movimiento. Hay algunas otras cosas que uno podría hallar, por ejemplo, la distancia que hay desde el origen en cualquier instante de tiempo, o cuál es el módulo de la velocidad en cualquier instante de tiempo. Pero esas magnitudes uno las puede hallar a partir de esto que aparece acá, ¿sí? O sea, en principio esto lo podrían hacer solos. Si no, pueden ver el video de la clase completa sobre movimiento de proyectil, de la clase de Héctor me refiero, y ahí aparecen esas ecuaciones también y hacen un análisis mucho más detallado. Es decir, esto es más un video introductorio, no introductorio como la otra introducción al tema, sino ya introductorio, pero planteando un poquito más de ecuaciones que en el otro caso. Así que con esto en realidad ustedes ya podrían llegar a hacer los ejercicios de este tema. Capaz que les puede convenir revisar la clase completa para ver algunas otras ecuaciones que acá no las estamos trabajando.